plataformas, Zoom y otras cositas, ¿no? Pero solamente los que están solamente es para los que están inscritos de enero. Porque vos cuando regularices tienes que inscribirte como de nueva y ahí se hace la... De todas maneras, si es que vas a venir, como te digo, los casos que no han entrado en enero, cualquier cosa, recién en enero del año, bueno, y eso que depende por esta cuarentena, a ver cuándo dicen que se arrancan las inscripciones, porque depende del momento de inscripción. Entonces tienes que estar pendiente más que todo cerca de fin de año, tal vez, o principio de año, cuando se publican las fechas de inscripción. Ahí para esa fecha tienes que venir a nivelarte. Ya, de nada, chao, chao.
Bien. Buenos días a todos. Entonces vamos a continuar con la materia de ecología y salud. Sería la nueva materia que vamos a empezar hoy. Bien. La forma de evaluación es la misma. Ya lo que es la asistencia son 10. El trabajo práctico es 20. Lo que es los parcial, que serían los cuestionarios que les doy sobre 30 y al final sobre 40. ¿Ya? De que termine la clase, unos minutos más, se va a publicar ya la tarea que tienen que ir preparando y lo que es el cuestionario del avance de hoy. ¿Ya? El otro cuestionario va a salir el día lunes, ya que para esta materia, como es corta, solamente son 2 cuestionarios, ¿ya? Entonces, uno hoy y otro el lunes. ¿Listo? Bien. En cuanto a todo el material que vamos a usar, está como siempre ahí en Classroom. Ingresan al Classroom y se van, ¿no? Donde dice trabajo de clase, no acá. Si está en el celular, eso queda abajo al medio. Entonces van donde dice trabajo. Ya, y aquí, como siempre, voy publicando, ¿no? Bueno, ahí están las pizarras, la que voy a usar hoy día. Si no pueden, por internet, esto es imagen para descargar de lo mismo. Ustedes pueden descargarlo o entrar al enlace. Ya, aquí hay el librito de ecología que yo uso, es el libro base. Ya si quieren pueden ir también leyendo ahí, pero no saco todos los temas de ahí, pero la gran mayor parte va a salir de ahí. ¿Ya? Todo lo que yo avanzo, sí, eso lo encuentran en mi blog, está ahí también el enlace, le dan ahí, les va a botar directamente al enlace donde está sobre ecología. Bien, y como siempre, los enlaces acá, ¿no? Para entrar a la clase. ¿Ya? Ahí está todo. Bien. Eso para que ustedes vayan viendo. Ya más ratito se publica, como les digo, cuestionario y el trabajo práctico. Bueno. Antes de empezar, hago una pregunta. ¿Preguntas? Bien, entonces empezaremos con el tema. ¿Ya? Bueno, por si acaso voy a hablar un poco entrecortado, no es la señal, yo estoy hablando así a propósito para que no se sature el audio, así les llega bien, ya no es la señal, yo estoy hablando así a propósito. Ya, como estoy en otro lado, la señal aquí no es tan buena, entonces para que no se sature, les voy a hablar como entrecortado y lento. ¿Ya? Bien, entonces vamos a empezar hablando de ecología. ¿Qué es ecología? Ecología, entonces, la ciencia que estudia las interrelaciones. ¿Ya? Esa es la palabra clave para entender qué es ecología. ¿Ya? Ecología no estudia ni a los seres vivos ni al medio ambiente. ¿Ya? Ecología va a estudiar, como dice ahí, las relaciones, es la clave. ¿Ya? Las
relaciones que hay entre un ser vivo, que puede ser cualquier ser vivo, uno o varios, ¿no? Con su entorno biótico. Eso significa los otros seres vivos que lo están rodeando. Y su entorno abiótico, que sería lo no vivo, como el aire, el agua, la temperatura, la luz, el suelo, etc. ¿Ya? Entonces, la ecología va a estudiar las relaciones, no se olviden. Esa es lo que hace la ecología. No estudia ni a los seres vivos, ni al medio ambiente, como muchos creen. ¿Ya? Es solamente las relaciones. Ahora, lo que trata de hacer la ecología es tratar de determinar qué pasa, ¿ya?, cuando un ser vivo interviene en un lugar. ¿Ya? Por ejemplo, qué pasa con el ser humano cuando empieza a hacer algo. ¿Ya? Ese genera interrelaciones con los otros seres vivos, ¿no? Como por ejemplo, si pongo un pozo petrolero, ¿cómo afecta eso a los otros seres vivos de alrededor? ¿Cómo afecta eso al suelo, al aire, al agua? ¿Ya? Entonces, no estudia, como les decía, en sí el medio ambiente, pero sí las relaciones, qué pasa. Y obviamente, al estudiar esto, se entiende también qué modificaciones puede ocurrir en el medio ambiente en sí. ¿Ya? Bien, es una ciencia recopilatoria. ¿Qué significa eso? No es una ciencia experimental, no es una ciencia que va a experimentar cosas como, por ejemplo, en química, ver qué pasa si junto dos químicos, o en física, a ver qué pasa si suelto algo pesado, cosas así, ¿no? Eso es experimental. La ecología no es experimental. La ecología es recopilatoria, ¿ya? Entonces, recolecta datos de otras ciencias experimentales. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, si quiere estudiar en un lago qué relación hay entre una rana que vive ahí y otro pescado que vive ahí, va a analizar datos que va a sacar, por ejemplo, de biología, ya sobre el pescado, ya, y biología sobre la rana, ¿no? Va a tal vez investigar datos sobre lo que es el agua, sobre lo que es ese suelo. Va a recolectar todos esos datos y los va a enlazar formando lo que le llamamos sistemas, ya que vamos a ver más adelante que es un sistema. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que hace la ecología? ¿Ya? Antes de hablar sobre lo que es un sistema, es importante hablar un poquito sobre lo que sería la historia o el origen de la ecología. ¿Ya? Eso lo van a encontrar más detallado ahí en el blog. ¿Ya? Si ustedes quieren profundizar sobre eso, ahí está más detalladito. ¿Ya? Bien, entonces la ecología como ciencia, podemos decir que se origina, como muchas otras ciencias, ¿ya? En la filosofía griega, ¿ya? Porque son Sócrates, Aristóteles, ya hablaban sobre lo importante que es estudiar del lugar donde uno vive, ¿no? Porque es importante analizar cómo nosotros podemos acomodar las cosas ya del lugar donde vivimos. Sin embargo, no le daban tanta importancia. Ya, ya en la edad moderna empiezan a hacer ciertas investigaciones, los que hasta esa época se les llamaba los naturistas. ¿Ya? Los naturistas son los que antes estudiaban los seres vivos y otros fenómenos, y de los naturistas luego salen diferentes ciencias como la biología, la física, la química, etc. ¿Ya? Una de ellas, la ecología. ¿Ya? Han ido a escuchar hablar de Charles Darwin. ¿Ya? Charles Darwin era un naturista y fue el que al que se le atribuye la teoría del evolucionismo.
teoría de la evolución. ¿Ya? Sin embargo, algo tal vez interesante para ustedes es que Charles Darwin no lanzó ninguna teoría. El único que hizo fue escribir un libro que se llamó El origen de las especies. ¿Ya? En este libro, él trata de explicar cómo pudiesen haberse originado tantas variedades de especies en el planeta. ¿Ya? Lo interesante es que esas ideas que él plasma en ese libro tampoco eran de él, sino de su abuelo, que era Erasmus Darwin. Sucede que Erasmus Darwin, ¿ya? Hizo un viaje con otro personaje que se llama Ernst Haeckel, ¿ya? Estos dos naturalistas viajaron por las costas del Pacífico de Sudamérica, ¿ya? Y sucede que pasaron por dos islas, la isla de Galápagos y la isla de Pascua. Ellos ahí vieron ciertas cosas, ¿ya? Bien, la isla de Galápagos es una isla interesante donde hay diferentes especies ¿ya? de animales, ¿ya? Pero lo que les llamó la atención a ellos era una especie de pájaro, ¿ya? Un momentito, ahí os voy a buscar la imagen. Bien. Son los pinzones. Son pajaritos que incluso los han debido ver acá en el continente. Estas en sus casas. Son pajaritos chiquitos, en todo lado. Ya, ahí está. Estoy mostrando las imágenes de ellos. Ya. Los han debido ver ya a estos de aquí más que todo. Estos plomitos chiquititos que hay bastante en nuestro medio. ¿Ya? Ahora, sucede que ahí observaron que este pajarito era el mismo que hay aquí en el continente, pero cuando empezaron a analizar sus picos, sucede que se dieron cuenta que si bien es el mismo ave, sus picos habían cambiado de diferentes, o sea, en diferentes variedades. Ya unos más gruesos, otros más pequeñitos, más delgados. ¿Ya? Eso le hace pensar a Erasmus Darwin que el ambiente donde vive un ser vivo puede modificar al ser vivo para que éste sobreviva. Esas ideas justamente son las que plasma Charles Darwin en su libro El origen de las especies. Que por cierto, por otra curiosidad, él nunca dijo que el ser humano venía del mono, ya como algunos suelen decir, sino que eso era la burla que se hacían los otros científicos de él, diciendo que el ser humano venía del mono y era la forma como se burlaban de él. Él nunca habló de los monos, pero en base a eso salió la teoría de la evolución. Bueno, ¿no? Aquí tenemos otra fotito donde nos muestran las variedades justamente en la isla de Galápagos, ya tuvieron esas modificaciones. Bueno, luego pasa por otra isla que es la isla de Pascua, que han debido escucharla hablar alguna vez. ¿Ya? Bueno, la isla de Pascua es una isla donde hay esas estatuas gigantes que ven ahí mirando hacia el cielo, se llaman Moai, ¿ya? Entonces, esta isla, la isla de Pascua, también llamada Rapa Nui, ya lo que les llama la atención a estos exploradores era que no encontraron nada, ¿ya? Así como ustedes ven, la isla
solamente se encuentra esas estatuas y pasto, ¿sí, no? Pocos arbustitos por aquí y por allá. Ahora, ¿por qué les llama tanto eso la atención? Porque otros exploradores anteriores a ellos, como Magallanes, por ejemplo, que pasó por estas islas, ya estos exploradores anotaron y dibujaron cosas de esta isla. Anotaron que había, dibujaron los árboles, dibujaron a las personas, los animales. ¿Ya? Y lo raro era que nada de eso se encontraba. Pudiesen decir que es una isla la cual se equivocaron, pero esta isla es única en el planeta. No hay otra isla que tenga estas estatuas. ¿Ya? Entonces no había equivocación. En esa época, Ernst Haeckel trata ya de hacer notar algo, pero él no lo dice con las palabras que usamos ahora, sino a su propia forma de hablar. Él dice que es importante estudiar qué es lo que hacemos como humanos, porque podemos provocar nuestra perdición. Actualmente, lo que se sabe de la isla de Pascua es que hubo un desastre ecológico. El ser humano que vive en esa isla depredó con todos los recursos, árboles y plantas, hasta que ellos mismos casi entraron en extinción, ¿no? Eso pasó. Ernst Haeckel trata de hacer notar eso y él usa unos términos que son los que le dan origen a la ciencia. Él dice ya que es importante estudiar el lugar donde vivimos y le da el nombre a la ciencia. Ecología significa estudio de la casa. La palabra ecología viene de dos palabras, oikos, que significa hogar o casa, y logos, que significa estudio o tratado. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la palabra ecología significa estudio de la casa, estudio del hogar. ¿Ya? Ellos, entonces, es considerado el padre de la ecología. ¿Ya? Al darle el nombre en base a esto. Después de eso, ya varios científicos más aportan datos sobre lo que es la ecología, ya como Levenmark, Leeuwenhoek y otros, al hacer incluso estudios microscópicos y otros más. ¿Ya? Pues la ecología empieza a separarse desde su nacimiento de otras ciencias naturales, incluso hasta antes del nacimiento de la biología. ¿Ya? Por lo tanto, la ecología no es una ciencia moderna, como muchos creen, una ciencia antigua. Ahora, el detalle está que en los últimos años se le ha dado más importancia, pero es una ciencia bastante antigua, la ecología. ¿Ya? Bien, es un poquito sobre el origen y la historia de la ciencia. ¿Ya? Vamos a hablar de otros detalles. El siguiente punto que tenemos que hablar es el sistema. Hay que hablar que es un sistema para entender la ecología, porque la ecología usa como base de su estudio a la teoría de los sistemas. ¿Ya? Entonces, un sistema es, como ven, lo que se ha puesto en la pizarra, una parte del universo. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede ser un sistema primero? Cualquier cosa. Algo tan pequeño como un átomo o una partícula, hasta algo tan grande como el propio universo. La definición del tamaño de un sistema depende de nosotros, ya que nosotros somos los que aislamos o limitamos ese sistema. ¿Ya? Entonces, para que sea un sistema, primero tengo que definir qué parte del universo voy a estudiar. Una vez que defino eso, debo aislarlo o limitarlo. ¿Ya? Significa decir, desde acá hasta acá es donde voy a ver, o si puedo, lo aíslo. ¿Ya? ¿Para qué? Como están viendo, para propósitos de estudio u observación. ¿Ya? Necesito estudiar eso, verlo, anotarlo, y entonces se vuelve un sistema. Entonces, para que sea un sistema, fíjense, tengo que definir primero
que voy a estudiar, luego tengo que darle límites o lo aíslo y luego me siento a observarlo y a estudiarlo. Entonces eso se convierte en un sistema. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren estudiar qué pasa entre un pescado y una planta o una rana, entonces ustedes pueden agarrar esos tres y ponerlos en un acuario y verlo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ese es un sistema. Defino que quiero estudiar a esos tres animales como parte del universo, ya le doy límites y lo aíslo, ¿no? Al meterlo en un acuario, lo estoy aislando, ¿ya? Y al empezar a anotar todo lo que yo veo diariamente ahí, empiezo a estudiar. Entonces se convierte en un sistema. También puedo agarrar una laguna, pero una laguna no podré aislarla, pero sí le puedo dar límites. Entonces agarro los límites, digo, voy a estudiar la laguna desde este lugar hasta este lugar. Pongo los límites, ¿no ven? Y luego ya empiezo a anotar todo lo que pasa ahí. Entonces se convierte en un sistema. Entonces todo el sistema, para poder estudiarlo, tengo que definir también el tamaño, ya los límites y tengo que estudiar. Entonces se convierte en un sistema, ¿ya? Vamos a ver ahora qué partes tiene un sistema. Bien, entonces todo sistema tiene las siguientes partes. Ya, va a tener las entradas, las salidas, ya, procesos entre ambos y la retroalimentación, que luego vamos a hablar de ella. Entonces vamos a llamar entrada a todo lo que ingrese al sistema, no importa sea lo que sea. Si ingresa al sistema, le vamos a llamar una entrada. Por ejemplo, si yo tengo un acuario, como decía hace rato, ya el aire que le entra, la luz que le entra, el alimento que le pongo, la temperatura, todos esos son entradas, ¿ya? Y cualquier cosa que yo le meta, la comida, un químico, otro animal nuevo, ¿ya? Todo eso serían entradas. Entonces, cada vez que hay una entrada, algo va a pasar dentro de ese sistema. Y eso es lo que son los procesos. Por ejemplo, si yo le pongo alimento al pescado, ese pescado se lo va a comer. Ya va a haber en el aparato digestivo un proceso en el cual van a salir los nutrientes, se van a absorber hacia su sangre lo que son los aminoácidos, los carbohidratos, y ese pescado entonces empezará a botar los productos de desecho metabólico de eso, como lo que es el dióxido de carbono, ya el amoníaco, que luego se convierte en urea, y luego nitratos y nitritos, ¿ya? Entonces todo eso saldrá hacia esa agua, pero sigue en el sistema. Ahora, ese dióxido de carbono, de alguna manera, saldrá de ahí, ya sea al moverse el agua, o algún alga o una planta que esté ahí la absorberá, ¿ya? Y esas nitratos y nitritos que les decía, que vamos a ser pescado en su orina, ya algunas bacterias lo convertirán en nitrógeno gaseoso y así se saldrá del sistema. Entonces, les he explicado, por ejemplo, todo el desarrollo del proceso, en ese caso, y eso simplificado. Entonces, todo eso sería un proceso. Y la salida en ese caso sería los residuos metabólicos como el nitrógeno, el dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, todo sistema tiene que haber entradas, procesos y salidas. Incluso en su propio organismo. Cuando ustedes se meten algo, serían las entradas, ¿no? Como el alimento que se meten. Dentro de su cuerpo va a haber un proceso metabólico y luego va a salir por alguna parte, ya de alguna manera, ¿no? Entonces, tenemos entradas, procesos y salidas. ¿Ya? Salida. Bien. ¿Sí, Giseli? No, está bien, estoy escuchando, disculpe. Bien. Bueno, entonces, eso serían las partes de un sistema. Y esto que les estoy hablando se puede aplicar a cualquier cosa en la naturaleza, cualquier cosa, ¿ya? Por ejemplo,
Si yo quiero hablar de un lago, aplicaría lo mismo. Si yo quiero hablar de un ganado que yo tengo, cuando me compré cabras, también le aplico. ¿Se puede aplicar a tecnología, a una computadora? Sí, justamente de ahí viene la famosa ingeniería de sistemas. Una computadora tiene sus entradas, que es lo que usted escribe, adentro hay un proceso, y les bota una salida, ya sea en la pantalla o en la impresora. ¿Ya? Entonces, un sistema se puede aplicar a cualquier cosa en la naturaleza, lo que sea. ¿Ya? Y eso usa la ecología como base de estudio. ¿Ya? Bien, entonces, esas serían las partes de un sistema. Ahora, pueden haber dos tipos de sistemas. Aquí está. Ahorita volvemos. Es otra imagen. Ya, puede haber sistemas abiertos o sistemas cerrados. La diferencia entre un sistema abierto o un sistema cerrado, ya, es el hecho de si se permite o no se permite el intercambio de sustancias o algún tipo de factor. Ya, si el sistema permite que algún factor ingrese o salga, entonces ese es un sistema abierto. Si no permite el ingreso o salida de ningún factor, es un sistema cerrado. Ya, la mayoría de los sistemas, son sistemas abiertos. La naturaleza, la mayoría de los sistemas serán sistemas abiertos, ya que permiten intercambio de factores. Una laguna, por ejemplo, no está encerrada y permite que el aire pase, la lluvia, los animales entren y salgan. Por lo tanto, es un sistema abierto. Ya, en cambio, los artificiales, la mayoría son cerrados porque nosotros controlamos todo. Por ejemplo, en caso de un acuario, yo puedo controlar todo lo que entra y todo lo que sale. Y eso incluye la luz, la temperatura, el agua, todo. Entonces, al hacerlo así, lo convierte en un sistema cerrado. Ahora, si bien la mayoría de los sistemas naturales son abiertos, también hay cerrados. Y tal vez el más famoso de todos es un lago en el Ártico llamado Lago Vostok. ¿Ya? Se suelen encontrar también en otros lugares, generalmente cuevas muy profundas, ya sistemas cerrados. Son más raros, pero hay. ¿Ya? Ese que les menciono, el lago Vostok, les voy a mostrar un poquito. El lago Vostok es un lago que queda en el polo sur del Ártico, ¿ya? Y este lago está encerrado por una capa de 1 kilómetro de hielo, ¿ya? En la parte más delgada, porque hay lugares donde alcanza, creo, hasta los 3 kilómetros de profundidad. Aquí vemos unas imágenes que nos muestran eso, ¿ya? Bien, ahí está. Es un lago, interesantemente, ya quedó cubierto por hielo hace miles de años, ya, pero ahí está. Lo que llamó la atención bastante es el hecho de que abajo haya agua en estado líquido. Ya la capa de hielo está cubriendo todo ese lago, ya, y hay líquido. Está todavía en estudio por qué hay agua líquida ahí abajo. Se cree que es por la temperatura de tierra, por el peso genera presión. Bueno, hay muchas teorías, pero no se llegó a confirmar todavía ninguna. Se ha estado cavando pozos ya en 3 oportunidades. Las primeras 2 no se consiguió porque se congeló el tubo a mitad del camino. Ya la tercera consiguió llegar y consiguió tomar algunos datos. Están todavía en proceso porque el año pasado fue que hicieron eso. Fueron los rusos. Y lo primero que hallaron cuando entró ahí fue un ser vivo. Entonces, eso lo convierte en un sistema muy interesante de estudio. Ya, pero es un sistema cerrado, natural. Bien, entonces sería en cuanto a los tipos de sistemas. Volveremos acá a nuestras partes del sistema.
Bien, por si acaso, se va a cortar en unos 4 minutos. Ya saben que ni bien se corta, se van directo ya al nuevo enlace, ya al otro que dice parte 2, para continuar la clase. Vayan, de que termine, se van rapidito. Bien, entonces, el otro componente de un sistema es la retroalimentación. ¿Ya? Retroalimentación. La retroalimentación es como si fuese un sistema dentro de otro sistema. ¿Ya? La retroalimentación es un mecanismo en el cual las salidas generarán nuevas entradas. ¿Ya? Entonces, lo que salga de ese sistema va a generar una nueva entrada. ¿Ya? Esa entrada puede ser igual que la anterior o diferente. ¿Ya? Y por lo tanto iniciará un nuevo proceso y generará una nueva salida que a su vez generará una nueva entrada. Entonces la retroalimentación es simplemente el hecho de que la salida genere una nueva entrada. No es en sí otra parte, sino es como un mecanismo. Y este mecanismo es un mecanismo de control del sistema. ¿Ya? Lo que esta salida genere será una nueva entrada. Y al hacer eso, podemos decir que es como si se autocontrolase el proceso. ¿Ya? Bien. Para eso hay que entender cómo son los dos tipos de retroalimentación que existen. ¿Ya? Entonces, hay dos tipos de retroalimentación. ¿Dónde están? Acá está. Bien. Hay una que es la retroalimentación positiva, ¿ya? Y otra que es la retroalimentación negativa. La diferencia está en el tipo de entrada que genera. La retroalimentación positiva generará entradas nuevas, pero que serán iguales a las anteriores. Si entonces la nueva entrada generada es igual a la anterior, le llamamos retroalimentación positiva. Si es diferente, contraria, entonces estamos hablando de retroalimentación negativa. Entonces simplemente el hecho de si es igual o contraria nos define qué tipo de retroalimentación es. ¿Ya? Entonces vamos a volver a la anterior imagen y vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver que yo tengo un terreno de varias hectáreas y ahí pongo cabras. ¿Ya? Y la población de las cabras será mi entrada. Entonces, yo he aumentado la población de cabras, ya, aunque no haya habido ninguna, al meter, estoy aumentando la población de cabras. Ese terreno es completamente cerrado, solamente hay una fuente de agua para que tomen y pasto. Entonces, esas cabras van a empezar a alimentarse, ya, y van a empezar a reproducirse. Eso sería el proceso. ¿Ya? Por lo tanto, eso hará que como están comiendo, el pasto que se alimenta empieza a disminuir. Y esa será mi salida, la disminución del alimento. ¿Ya? Entonces, si aumenta la población, como salida tengo disminución del movimiento. Esto a salida me va a generar una nueva entrada. Si disminuye el alimento, se van a alimentar menos y por lo tanto van a empezar a morirse y por lo tanto disminuirá su población. Al disminuir la población, aumentará la disponibilidad de alimento, por lo tanto aumenta el alimento porque el pasto empieza a crecer otra vez y eso me generará que la población vuelva a aumentar de nuevo. ¿Ya? Bien, se va a cortar, va en el otro enlace.